Emmanuel Macron iba con su esposa, iba el presidente de Francia a un viaje a Vietnam. Y bueno, parece sketch porque fue muy chistoso, o sea, bueno, fue muy impresionante que justo la puerta del avión se abre en el momento en el que se ve que le están haciendo así en la cara, ¿no? Sí. Eh, y claro, y ya después cuando aparece esa manita con un saco rojo que le había hecho eso, pues era su esposa, ¿no? Brigitte. Y bueno, además ahí hay toda una historia porque pues ella le lleva más de 20 años y se conocieron cuando él era menor de edad, o sea, no es como que, ay, bueno, 40, 60, ¿no? No, es que se No. conocieron cuando él era pues todavía un niño. Entonces, bueno, esa historia es bastante particular, bastante rara, y pues esta cosa de esa agresión, porque pues indudablemente es una agresión, ¿no? Y aunque incluso él después trata de decir que estaban bromeando, es como, es muy claro que no estaban bromeando, ¿no? O sea, es muy claro que sí lo estaba agrediendo, quién sabe qué pasó, no pasó mucho más a mayores. Pero bueno, eso me dio pie a hablar de un tema porque, claro, siempre hablamos mucho de mujeres, de violencia contra las mujeres, de violencia familiar, incluso en casos de violaciones. Y te digo, también me he dado cuenta que, claro, muchos hombres, sobre todo jóvenes, dicen como de, ¿por qué siempre hablan de las mujeres, no? Tienes razón, hablemos también de los hombres. Entonces dije, vamos a buscar si hay datos sobre, pues, los hombres que también son víctimas de violencia familiar en México, ¿no? O que por lo menos lo denuncian y así. Y bueno, lo primero que quiero decir es que está tan mal, a veces tenemos mucha información en México y a veces tenemos unos huecos muy raros, porque por ejemplo el secretariado ejecutivo, que es el que cada mes saca los datos, no se toman la molestia de hacer el desglose por sexo. Entonces, en esos datos no hay manera de ver, o sea, da por hecho que es como una cosa muy de mujeres y entonces tanto violencia sexual como violencia familiar mete el compendio de todos los datos completos sin poner el desglose ni por edades ni por sexo. Entonces, bueno, me tuve que ir a buscar una cosa que se llama el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, que además es complicadísimo de analizar, o sea, son bases de datos que están todas en códigos, en numeritos, o sea, es muy poco accesible como para que gente cualquiera que quiera meterse y buscarlo realmente pueda ver estos datos, pero bueno, lo logré. Y entonces, bueno, aquí están la gráfica, si quieres mostrarla, y es en 2023, que es el único año el último año que tenemos completos, hubo más de 50,000 hombres que están registrados como víctimas de violencia familiar en investigaciones abiertas durante 2023, ¿no? Entonces, bueno, la cifra es enorme, ¿no? Lo tengo ahí desglosado por estados. Me llama la atención que la Ciudad de México, sobre todo, tiene pues prácticamente el 10% de los casos están en la Ciudad de México, ¿no? Eh, que son por ahí más de 10,000, ¿no? En un solo año. Aunque si le picas ahí, bueno, está Ciudad de México y le sigue Nuevo León y el Estado de México, ¿no? Que por ejemplo, qué contraste con que el Estado de México siempre está como entre los primeros lugares en el caso de las mujeres, y aquí, bueno, se va a tercer lugar, digamos. Aunque si ahí arribita le picas a tasa por 10,000 habitantes, bueno, por 10,000 hombres lo saqué esto, pues vemos que hay una diferencia, ¿no? Y está muy interesante porque ahí está Colima en primer lugar. Y bueno, luego Ciudad de México en tercer lugar Tabasco, que me llama la atención porque Tabasco pues no es que tenga como muchísimos habitantes. Pero bueno, ahora, lo que quiero decirles también, o sea, son muchos casos, presuponemos que se denuncia quizá menos de lo que pasa, aunque pensemos en que Claro. también las mujeres denuncian menos de lo que lo viven, ¿no? Porque esto es algo que desde el principio quiero que tengamos en la idea también nuestros propios prejuicios de decir, no, pero seguro los hombres denuncian menos. Y sí, también las mujeres denuncian menos, ¿no? O sea, eso está probado. ¿Cuántas mujeres no hemos conocido que han vivido cosas que serían denunciables y aún así no las denunciaron, ¿no? Prefirieron solo quizás separarse y dejarlo por la paz. Entonces, bueno, entonces, bueno, hablando de tasas, que es como tenemos que hacer las comparaciones y pensarlo, quiero decirles que hay una cosa muy diferente. La tasa de mujeres víctimas de violencia familiar a nivel nacional es de 35. Entonces aquí vemos que incluso Colima, que está teniendo una tasa de 30, que es altísima, bueno, de casi 30, ni siquiera llega al nivel de la tasa nacional de mujeres, ¿no? La tasa nacional de hombres víctimas de violencia es de 8 por cada 10,000 hombres. Entonces, si lo pensamos de 8 a 35, pues hay una gran diferencia, ¿no? Y entonces, si le picas ahí, esto era para que vieran nada más los casos de los hombres, pero si le picas ahí justo donde dice hombres en el azul, vamos a ver cómo cambia esto.
y ahí vemos ya también los casos de las mujeres, ¿no? Y pues véanlas, creo que habla por sí mismo también, o sea, la diferencia tan abismal que hay entre los casos de las mujeres que son víctimas y los hombres, ¿no? Y presuponiendo que quizás se denuncia menos, quizá mucho menos que las mujeres, que habría que ver, porque las mujeres también denuncian menos, hay una diferencia como muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, después, lo que también quería que tengamos en cuenta, si le picas a la siguiente gráfica, ver las edades. Entonces, bueno, aquí está un poco por grupos de edad más o menos de 5 en 5, excepto en los 15, 17 y 18, 19, por el tema de mayoría de edad o minoría de edad. Y bueno, esta es la gráfica de los hombres y si la vemos es bastante plana, ¿no? Y de hecho, viendo también un caso, el caso de la Ciudad de México, que sí se podía ver específicamente, y viendo así, sí me llamó la atención que el punto en el que los hombres menos violencia familiar sufren es justo en esta adolescencia, claro, es cuando ya son más chavitos, porque si pensamos en que hay niños sufriendo violencia familiar, y esto es otra cosa que pues, hay que tener claro, no son solo casos de violencia de pareja, ¿no? No son solo casos donde, pues como lo que decía al principio de Macron, o sea, viendo esto de las edades, pues claro, todos esos niños más bien están viviendo violencia familiar en el hogar en el que están, ¿no? Entonces, ¿quién la ejerce? Pues no la ejerce una pareja, la ejerce probablemente el papá o la mamá, ¿no? Y sí me llamó mucho esto la atención de que en esa adolescencia es cuando menos la sufren, me hace pensar, digo, a reserva de que esto es solo lo que estoy pensando, que claro, ¿no? Es cuando ya son como un poco más fuertes, cuando igual ya se ponen como más al brinco, ya no se van a dejar que quizá un papá les pegue. Quizá también a los 18 justo pues prefieren mejor irse de su casa y entonces ya no están ahí. Entonces, es, este piquito hacia abajo es justo eso, ¿no? Pero bueno, tenemos a muchos niños viviéndola y también, digo, aquí hay un piquito al más de 60, porque claro, más de 60 ya incluye a muchas personas, pero bueno, igual sacado más o menos, calculado más o menos por tasa, digamos que también. Es la También hay, violencia geriátrica, ¿no? A veces no tanto el género, sino también la edad, ¿no? claro, las agresiones que probablemente ya viven de parte de un familiar cuidador, ¿no? Cuando ya son viejitos y bueno, hay ya un cierto maltrato. Pero, nuevamente, si le picas ahí, bueno, vete directo a la que dice ambos para que comparemos las edades de mujeres y hombres y pues vean igual nada más la diferencia, ¿no? Ahí es donde justo de lo que decías, de que se veía plano, en la anterior no se nota tanto como aquí. Exactamente, ¿no? Ahí la de hombres se ve prácticamente plana y la de mujeres es muy llamativa, ¿no? Entonces, igual, algo muy curioso es solamente en menores de 10 años, por ahí en otro, te digo, en la Ciudad de México vi que era hasta los 13 años, los niños son más víctimas que las niñas. Es como la única edad en la que son más víctimas hombres que mujeres, es en menores de 10 años o menores de 12 años incluso. Y después ya siempre son las mujeres, también mayores de 60 años, ¿no? Esto de ser quizá ya viejitas o viejitos que los está cuidando algo más. Pero lo que sí pues es impresionante es esta diferencia en esa edad de mujeres jóvenes donde seguramente ahí sí es su pareja, ¿no? Recién casadas, o sea, hemos hablado ya también de las edades de los que nos 5, casamos. ¿no? De 20 a 35, justo es el pico, ¿no? Es brutal, ¿no? La diferencia me parece que es brutal. Y que eso nos habla justamente de quiénes están ejerciendo la violencia, ¿no? ¿Quiénes están ejerciendo esa violencia? Cuando son niños, mujeres, papás y mamás, pero vemos que tiene un nivel. Cuando son adultos mayores, probablemente también pueda ser un hijo o un sobrino, una hermana incluso más joven. Pero bueno, cuando es la edad en la que probablemente estás viviendo en pareja, es muy fuerte la diferencia con mujeres, ¿no? Y de hecho, si le picas ya a la última, esto es un poco como, fue como de resumen, esa última, la última gráfica, de cuántas mujeres y cuántos hombres son víctimas justamente, ¿no? Entonces, bueno, si le picas primero por edades, veamos primero por edades para con lo que voy a terminar. Aquí está justo lo que les decía, ¿no? Cuando vemos los casos de cuántas mujeres y cuántos hombres, digamos, de ese grupo de víctimas de violencia por edades, en las mujeres jóvenes es brutal, ¿no? O sea, es simplemente brutal cómo puede ser que haya más del 80%, casi prácticamente el 90% de víctimas en esas edades de adultos, de adultas, son mujeres, ¿no? Y bueno, si le picas ahí al filtrito de total, ya nada más porque lo que quiero terminar diciendo es, además,
pues algo que también me pareció muy fuerte, porque ya no hice gráfica, pero esto se puede ver también en los agresores. Digo, lamentablemente no está como conectado, o sea, no podemos ver de cada víctima si su agresor era eso, un hombre, una mujer, si era su pareja o un familiar, pero sí la cantidad de hombres que están imputados y la cantidad de mujeres que están imputadas por violencia familiar. Entonces, bueno, mientras que entre las víctimas tenemos que 82% prácticamente de las víctimas son mujeres, en los agresores 85% son hombres. Es decir, hay más hombres imputados como agresores de violencia de género, de violencia familiar, de lo que son las mujeres víctimas. Entonces sí nos habla esto de que incluso hay hombres violentando a otros hombres, ¿no? O violentando a más de una mujer, probablemente que también esto puede pasar, ¿no? Si hay, o sea, si es un marido agresor con esposa y a lo mejor una hija, o a lo mejor una hija y un hijo, digamos. Pero bueno, entonces esto me parece importante también tenerlo, dimensionarlo, digamos, porque es cierto que hay muchos casos que también, que hay una violencia invisibilizada contra hombres, y sobre todo también lo que me llevó a pensar en esto es que también tenemos que verlo como un problema y no como un chiste, ¿no? Y como una burla, o sea, porque después de lo del Macron salieron como muchos memes, vi muchas caricaturas, muchos chistes, incluso haciendo burlas de que, pues, que estaba viendo y que se andaba viendo, bueno, cualquier cantidad de tonterías. Y digo, imagínense que en ese avión no hubieran ido Macron y su esposa, sino Sheinbaum y su esposo. Imagínense que se abre la puerta del avión y le están pegando a Sheinbaum. Hubiera sido un escándalo mundial y por supuesto que nos hubiéramos indignado muchísimo porque la violencia no es tolerable en ningún caso, pero también, y también es un acto machista, reírnos de si le pegan a un hombre, pero claro, de una mujer sí nos indignaríamos, ¿no? Es como, no, no es gracioso, no es gracioso en ningún caso. Eh, no tenemos por qué hacer burlas y eso además solamente refuerza esta idea como de no, no, el que tiene que pegar es él, ¿no? Y si le pegan, ay, y bueno, un montón de calificativos que siempre vimos cuando hay estos casos, ¿no? Te faltan pantalones, quién lleva los pantalones en la casa, no, es que ninguna de las dos personas en una pareja o en una familia tiene que agredir a otras, ¿no? Me parece bien importante porque además, mira, por aquí Andrés Cerratos también nos comentaba, a ver, las violencias, que bueno, que se visibilizan, y en este caso con estos datos que tú nos ofreces, Charo, porque existe. También, como dices, se invisibiliza porque también es el machismo, ¿no? ¿Cómo le van a pegar a un hombre? Tiene pocos huevos, opta, ¿no? O sea, como que el hombre es el que, dices, tiene que golpear, ¿no? Es el que tiene que tener la mano dura. Por eso la violencia contra la mujer es sistémica, o sea, es estructural. Y por eso también tiene nombres y pues hemos logrado también que con los feminismos impulsar que haya políticas específicas, ¿no? No quiere decir con esto ni que haya que tener políticas específicas para la violencia contra los hombres, porque no es sistémica, existe y la tenemos que visibilizar como parte incluso de este machismo que además permite, ¿no?, que en el Ministerio Público se burlen del Ministerio Público, los funcionarios, servidores públicos se burlen de la víctima. Y en este caso también de los hombres y también de mujeres, porque eso también sucede y sucede también prácticamente todo el tiempo. Pero en el caso de los hombres hay una revictimización, ¿no? Haciéndolo todavía sentir peor de lo que ya se siente, porque no es suficiente hombre para aguantar o los golpes o para regresarlos o para ser él el que mande o el que golpee. Así que bueno, es importante visibilizarlo, pero no quiere decir que sea equiparable, como ya vimos las estadísticas, y por eso creo que la dimensión es muy adecuada, o sea, el panorama nos permite justamente analizarlo, no decir no existe, si existe, dimensionarlo, pero también es estructural la violencia contra las mujeres y esa es otra cosa y que también tenemos que considerar, Charo. Sí, claro, ¿no? Y yo siempre invito a pensemos, y cualquier situación, pensémosla siempre si fuera al revés, ¿no? Porque eso también nos hace darnos cuenta de dónde estamos mal, de si nos estamos riendo o no, ¿no? También, por ejemplo, hacía yo un video sobre estas cifras y les decía, aquí me van a ver, también me van a venir a preguntar cuántas denuncias serán falsas de los hombres, ¿no? Porque de mujeres es lo primero que te brincan, no, ay, no, pero hay muchísimas denuncias falsas, ¿no? O por ejemplo, el otro día que un diputado en Guanajuato habló de esto, de que, ay, no, pero las mujeres perdonan a su agresor, ¿no? También hay cifras de eso y es mínima la cantidad y además los datos también nunca terminan de contarnos una realidad, por más que a mí me gusten, hay realidades que gracias a que soy reportera he conocido muy de cerca y es, claro, muchas mujeres que perdonan a hombres por a agresores,
es porque las presionan brutalmente, ¿no? Y desde la familia, o sea, a mí me tocó un caso donde una mujer que estaba denunciando una violación, su propia familia le decía, si lo metes a la cárcel ya no te va a dar dinero para el hijo. Entonces terminó otorgando ese perdón bajo esa presión, primero de su familia. Luego, en los ministerios públicos son terribles, ¿no? Siempre los mandan a reconciliarse, o sea, y ya deja tú en violencia familiar. Conoces a María, la entrevistaste hace un par de semanas. O sea, hasta a madres que están denunciando violencia sexual contra sus hijas les dicen, reconcíliense y mejor olvídense de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de razones. Entonces, por eso yo, pues ahí sí, irónica y burlonamente les decía, aquí también me van a venir a preguntar cuántas denuncias son falsas de los hombres o eso no lo vamos a cuestionar, ¿no? Y la otra, también van a defender eso de, no, seguramente hay más casos, pero no lo ponen por pena. Ah, no, ¿qué tal que nosotros nos pusiéramos también en plan de, ah, no, si no hay denuncia no les creemos, ¿no? Como cuando pasa con todas estas cosas como el Me Too y este tipo de cosas. Entonces, nada más para dejarlo a la reflexión de, pensemos cómo nos ponemos cuando es al revés. Pensemos como aquí sí, creo que la primera reacción sí es muy de, ay no, seguro hay menos denuncias de las que son porque pues qué pena les va a dar, ¿no? Y claro, y también por eso, ¿por qué vamos a avergonzar a un hombre si está viviendo una situación de violencia? Y por último, pues lo que decías, las cifras lo que sí nos siguen mostrando es que pues es aplastantemente mucho más casos de violencia contra las mujeres en su edad de ser una pareja joven, ¿no? Entonces, pues nada, para la reflexión varias cositas nos llevamos. Mucho, nos quedó sumamente claro, creo que las cifras son impresionantes. Por acá comparto para que se suscriban a tu blog. Se me fue una falta, y se me fue un dedo, hay un dedazo, pero bueno, ahí está la liga también para que se suscriban a tu blog, y Charo, bien importante, de verdad, pues arrolladora las cifras, es decir, muy claro, creo que quedó aquí esta comparación muy visible gráficamente, y ahí están los datos también para quienes quieran echarse un clavado a revisarlos, pero bueno, tú eres el especialista, así que pues luego que lo que se nos complica, ¿no? Las personas que no manejamos este tipo de datos, ahí están y creo que son sumamente importantes y relevantes. Pues sí, Charo, a reserva de que quieras hablar con algún comentario final, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y pues sí, para la reflexión, ahí suscríbanse. Gracias, hasta pronto. Buenas Gracias. noches.